Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los guarde, amada hermana, hermano. Recibe un afectuoso saludo hasta el país donde te hayas de conectar o hasta donde recibirás este mensaje. Hoy quiero compartir contigo esta carta de Santiago, la Epístola Universal de Santiago. Y vamos a ver un punto muy importante en tu vida, en mi vida, porque quizás ahorita las cosas no te están saliendo como tú crees y pienses, ¿por qué yo? ¿Por qué yo y aquel sí? Yo no soy malo, él es, ¿por qué? A mí y a él no. Pero vamos a ver qué nos dice Santiago. Santiago no es el apóstol. Santiago es de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo que se convierte al Evangelio y lo toma con fe. Tan es así que él viene a ser uno de los pilares de la iglesia. Pero vamos a ver qué nos dice su palabra. Te invito a que te suscribas a este canal Evangelio Puro. Y cuando subamos predicaciones, pues el sistema te va a avisar que se está transmitiendo. Si tú quieres compartir esta palabra en tu iglesia, en tu célula, no hay ningún problema, porque todo es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, amigo, esta palabra es una invitación a que resistas en la situación que estás pasando. No importa cuál sea, lo que importa es que tú la resistas. ¿Por qué? Porque quizás lo que tú estés pasando no es algo porque seas malo o mala, no. Es un plan de Dios para tu vida o para mi vida. Pero vamos a ver qué nos dice su palabra. Te invito, hermana, hermano, a que oremos para iniciar el servicio. Amado Señor Jehová de los ejércitos, a través de Jesucristo tu Hijo, hoy nos ponemos a tus pies, Señor, humillados, reconociendo que no somos nada si tú no estás con nosotros, Señor. Te pedimos sabiduría, dirección en todas y cada una de las cosas que hagamos. De igual manera te pedimos por todos los enfermitos del mundo, Señor. Aquellos que ya depositaron su confianza, su fe en ti, Señor, bendíceles por favor, Señor. Por aquellos, Señor, que están pasando una situación difícil, Señor. Tú sabes quiénes son. Te pedimos que obres en su vida, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Te encomiendo la vida, la salud de Yamilet, Eunice Yamilet Gómez, Señor, que hoy, si es tu voluntad, la operarán, Señor. Se ha estado posponiendo la cirugía. Tú sabes, Señor, por qué motivo. Te la encomiendo en tus manos, Señor, y a toda su familia, Señor, porque sabemos que pasara lo que pasara, tú tienes el control. También quiero pedirte por todos los ancianitos del mundo, que los bendigas, que los guardes, Padre amoroso. También te pido por aquellos que no tienen trabajo, Señor, que seas tú obrando, bendiciéndoles, guardándoles, Señor. También, Señor, te pido que en este momento, Señor, que extiendas tu mano de bondad y misericordia sobre todos los que predican tu palabra, Señor. Pero sana doctrina, Señor. No aquellos, Señor, que la venden, Señor. Te pido por los que aún, Señor, se esfuerzan día con día por predicar tu palabra como está escrita, Señor. Padre amoroso, Padre de bondad, quien esté pasando por alguna situación difícil, que seas tú, Señor, extendiendo tu mano, Señor. Te doy las gracias en esta hora, Padre amoroso, a través de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermana, hermano, Dios te bendiga, te guarde. Vamos a iniciar esta predicación guiado de la mano de nuestro Señor. Te invito a que abras tu Biblia en la epístola o carta de Santiago, de los versículos 1 al 11. Vamos a ver qué nos dice esta hermosa palabra, que si algo sé es que vendrá de mucha bendición para tu vida, para mi vida. Y vamos a ver qué nos dice el día de hoy. Dice salutación es el saludo con el cual se dirige Santiago a los hermanos. Les dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo.
a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Y aquí vemos que cuando dice dispersión, es porque sabemos que la iglesia estaba sufriendo persecución. Y esta persecución, para quien ha leído más minucioso, sabe que es cuando Santiago manda el mensaje, pero dice: ahora yo me dirijo a los que están dispersos, a los que cuando la iglesia de Jerusalén se dispersa por la persecución que estaba padeciendo, dice Santiago, a ellos les envío este mensaje, porque hay persecución. O sea, no es como ahorita que se siente que es persecución solo porque se han levantado pequeñeces. No, esta era una persecución donde la vida de ellos ya estaba peligrando, donde tuvieron que salir de su zona. ¿Para qué? Para que se avivara la fe. Porque muchas veces estamos sentados en nuestra zona de confort y no queremos hacer más. Pensamos que bueno, pues ya estamos bien. Pero hay gente que de verdad está sufriendo. Hay gente de verdad que no tan solo le está yendo muy mal, sino ya ha perdido familiares por el nombre de Cristo. Y muchos dirían, bueno, ¿y por qué nuestro Señor Jesucristo permite eso? Es que nuestro Señor nunca afirmó que tuvo pura bendición tras bendición sin problemas. No, que iba a haber que persecución, que iba a haber, tendrías que dar testimonio para que se viera tu fe. Aquí vemos que Santiago dice, él se humilla, dice, Santiago, siervo, ¿pero de quién? De Dios. Dice, y del Señor Jesucristo. O sea, él no se pone como ahorita con arrogancia, yo el apóstol fulano de tal y voy a hacer esto. No, yo la profeta fulana, no. Aquí es siervo de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Y el mensaje que está mandando va a la dispersión. Dice saludos. El versículo segundo dice, el índice principal dice la sabiduría que viene de Dios. Qué hermoso, porque cuando dice la sabiduría que viene de Dios, o sea, tú sabes y yo sé que Dios es inmensamente sabio. Aquí no hay que diga, bueno, es que el científico tal es muy sabio. No, aquí es Dios, porque con su sabiduría creó los cielos, creó la tierra en 6 días y el séptimo día descansó para ver la obra de sus manos. Dice el versículo segundo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí no le está hablando a los que están cómodos, sentados, que no quieren hacer nada por la causa de Cristo, por el prójimo, no. Aquí dice, sumo gozo, alégrate. Pero no alégrate cuando las cosas te vayan bien, no. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y quién le gusta estar atravesando por alguna prueba? A nadie. No conozco a uno que diga, bueno, como alguien decía, a ti no te gustan las espinas, yo vendí, ay, gracias por las espinas. No, cuando ya estaba siendo espinado, ya estaba llorando, ya estaba renegando. No. Aquí dice Santiago, sumo gozo, pero cuando estés en diversas pruebas. Ni siquiera te dice una, te habla de diversas. O sea, ¿qué te quiere decir? Prepárate, porque o puedes tener persecución, puedes tener pérdida de trabajo, puedes tener una infinidad de situaciones por el nombre de Cristo. Y te dice algo, tengan sumo gozo. Pero vamos a ver quién es Santiago. Santiago no es el apóstol Santiago. Vamos a ver Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12 de los versículos 1 al 2 dice, en aquel
mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, hermano de Juan. Entonces aquí vemos que Santiago lo aborda, y este es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay una cosa con otra. Ya había muerto el apóstol Santiago, Jacobo, cuando Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, el que lleva la epístola de Santiago, cuando él recibe a nuestro Señor, y ahora él se compromete a una magnitud que Dios, el Espíritu Santo, le permite llevar una epístola para dejarla plasmada. Dice que la palabra de nuestro Señor, también ahora vamos a ver en el versículo, vamos a ver Hechos 15 de los versículos 11 al 13. Y aquí vamos a ver cómo ya va a hablar alguien que es ahora. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces dice, vemos aquí que dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Ahora vemos que Santiago ya está como líder dentro de la iglesia. Para que no nos confundamos y preguntemos, bueno, murió, este era Santiago, ¿y por qué aquí dice que murió y aquí está? Bueno, si ya dice murió Juan, yo me llamo Juan y no murió Juan, murió Juan de otro. Aquí vemos que el que murió o el que lo mataron a espada era el apóstol y no el hermano de nuestro Señor, porque el apóstol era hermano de Juan. Vamos a ver ahora, dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de que tú y yo somos de Cristo, ¿qué produce? Paciencia. La prueba de nuestra fe. ¿Y cuál es la prueba de tu fe que ahora quizás estás pasando? ¿Estás enfermo? ¿Has perdido tu trabajo? ¿Perdiste tus lujos? ¿Cuál es la prueba que estás pasando? Pero pregúntale a Dios, ¿cuál es la prueba que tú estás pasando? Para que tú puedas saber por qué Dios te está permitiendo a ti. ¿Qué tan importante eres tú y yo en el reino de Dios que te permita pasar una prueba por su nombre? Siempre hay un porqué, porque Dios nuestro Señor no se equivoca. Si tú estás pasando por una situación difícil, si crees que es por el nombre de Cristo, entonces dale gracias a Dios que te permite pasar una prueba por su nombre. Porque dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ok, ¿qué te invita a la palabra el día de hoy? Dice, ¿estás en problemas? ¿Estás en diversas pruebas? Te dice que te alegres. Quizás no te guste, pero te dice, alégrate. Dice, ten sumo gozo cuando estés en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. El versículo 4 dice, mas cuando la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que te falte alguna cosa. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 4? Que Dios quiere moldearte, perfeccionarte, no en los bienes, no en las situaciones difíciles, en las pruebas. Dice que tengas paciencia, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabal. Dios te quiere a ti y a mí perfeccionar, pero no perfeccionar cuando todo te va bien, no. Cuando tú no tienes nada ya,
cuando todo lo has perdido, cuando dices ya no tengo nada, Dios me está castigando, Dios ya se olvidó de mí, ya no me escucha. No, que te mantengas fiel, que digas como Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Punto. ¿Por qué? Porque entonces estás aplicando lo que la palabra de Dios te está mandando hoy a que escuches, para que yo escuche. El versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Te falta sabiduría, amada hermana, hermano, en esta hora? ¿Te falta sabiduría? ¿No crees ya en Dios? ¿Ya te has abandonado? Dice Dios: pídeme a mí. Pero es por el nombre de Cristo, no es por cualquier cosa. Muchos dicen: bueno, ya estoy endeudado hasta el cuello, ya no sé qué más hacer. Y dicen: Señor, ahora sí sálvame. Bueno, ¿y cuándo fue? ¿Cuándo le pediste dirección para endeudarte? Dios quiere bendecirte, pero el error que tú cometas, no esperes que Dios te lo tape, ¿no? Dios quiere que tú y que yo seamos obedientes. Dice que te falta sabiduría, pídela a Dios. ¿Por qué? Porque Él no tiene ningún problema en bendecirte en sabiduría. Y si tú tienes sabiduría, sabrás que estás completo, porque no hay mejor sabiduría que la que Dios envía. Y si Dios te envía sabiduría, sabes que cualquier problema que tú tengas, Él siempre va a enviarte la salida en ese mismo problema. Solo que recuerda: ¿tienes falta de sabiduría? Pídesela a Dios, el cual da a todos abundante. O sea, no dice poquita, no, abundante y sin reproche. O sea, te va a dar una sabiduría que los que te escuchen: bueno, ¿y de dónde tiene sabiduría? Porque no es sabiduría tuya, es sabiduría que viene desde lo alto. El versículo 6 dice algo muy, muy enfático: pero pida con fe. ¿Habrá algo más de esto? Pida, pero pida con fe. ¿Por qué pida con fe? Porque muchas veces creemos que ni siquiera abrimos la boca y Dios ya tiene que responder. Sabemos que Él sabe lo que tú y yo estamos pasando, que no tiene ningún problema que no es que Él no te responde porque no tenga poder. No, Él siempre tiene el mismo poder. Él puede hacer todo lo que tú y yo no nos imaginamos, pero sí es su voluntad. Por eso aquí Santiago dice: pero pida con fe. Fe, pida con fe. Dice, no tan solo con fe, dice, no dudando nada. No dudes en absolutamente nada, que Él puede dar lo que tú estás clamando. Pida con fe y no dudando, dice. ¿Pero por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. ¿Qué es lo que Santiago quiere mandarle a la iglesia? Ok, ustedes están en problemas, Dios los entiende, Dios lo sabe, Dios sabe por qué hay persecución, Dios sabe por qué ha habido muertes por su nombre. Ok, ¿quieren sabiduría? Pídanla. Pero pídanla con fe. No duden ni un minuto, dice, crean que Él tiene el poder, no dudando que Él tiene el poder para hacerlo. Pero si tú oras ahorita, a la media hora ya estás dudando, no esperes que Dios te acepte una oración que no lleva fe. Tú tienes que creer que Él tiene el poder para lo que tú estés pasando, levantarte. La iglesia estaba sufriendo persecución. Ellos que querían establecerse en un lugar, querían que acabara ya la persecución. ¿Por qué pedían? Porque el Señor obrara. Pero Santiago nos deja ver que no pedían con fe. Por eso dice, les falta sabiduría, pídanla a Dios, porque Él puede dar abundantemente y sin reproche. Pero quiere que sea con fe. Dice, pida con fe, pida, no dude.
Requisito para que tú ores: pide y no dudes, que tiene el poder Dios para bendecirte. Pide y no dudes. Dice que porque el que duda es semejante a la onda del mar, que va de un lado para otro. Un día ora por salud, otro día anda en el chisme, otro día ya anda prendiéndole velas a cualquiera. No, pida con fe y no dude. Que Dios tiene el poder para bendecirte. Que Dios tiene el poder para sanarte. Tiene poder para aquel que dijeron ya no hay nada que hacer. Lleva tantos días en coma y Dios lo despierta. Oye, pero despertó y el médico había dicho que le quedaban 2 días. Pero los médicos no tienen el poder que Dios, nuestro Señor, lo tiene. ¿Qué debemos de hacer? Recordemos, pedir con fe y no dudar. ¿Para qué? Para que la obra de nuestro Señor alcance tu oración, mi oración y la oración del que lo esté haciendo. Pida, pero pida con fe. El versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Este es el contexto. Dice: no piense que quien haga tal cosa recibirá cosa alguna del Señor. O sea, no piense que el que está pidiendo por trabajo y está dudando lo va a recibir, porque no lo va a recibir. No piense que el que está enfermito pide que Dios la sane y al otro día ya no está orando con la misma fe. No. ¿Qué dice Santiago? No piense pues quien tal cosa haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué dice Santiago? Si tú oras y al rato ya estás dudando, ten por seguro que Dios no va a responder. ¿Qué quiere Él? Que pidas sí, pero que pidas con fe. Y no es muy difícil. Pide creyendo que Dios tiene el poder, porque lo tiene. Porque no ha perdido su poder de la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. El versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí no nada más, no habla de hombre como la mujer que da, etcétera. No, hombre y mujer. Los de doble ánimo son inconstantes, o sea, no tienen continuidad en lo que piden. Dios, si hoy no te responde, pues tú ya mañana vas por otro lado. No, el que no es constante. Tú tienes que orar hoy, mañana, todos los días, hasta que Dios responda o pase lo que tenga que pasar. Un ejemplo: tú estás orando por un enfermito que está en coma. Tu fe es que Dios tiene el poder para obrar, para sanarlo. Estás ora. Despertó, le das gracias a Dios porque escuchó tu ruego. No despertó, no quiere decir que Dios perdió su poder. Quiere decir que Dios encontró que ya era su tiempo de Él y se lo lleva. ¿Tiene el poder para alargarle la vida? Sí, pero todo es en su voluntad. Tú y yo oramos creyendo que Dios puede obrar. Esa es nuestra fe. Y voy a orar hasta que, oiga, hermano, fíjese que ya murió, gracias por sus oraciones, pero se fue con el Señor. Perfecto. Y no me pongo a llorar: Señor, ¿por qué? No, continuamos. Hay muchos enfermos, ¿por quién seguir orando? No, porque ya en el Señor encontró que Él se tenía que ir, porque hay veces que somos egoístas, creemos que una persona que está demasiado enferma, que esto, que el otro, es bueno. Yo quiero que el Señor obre, sí, y yo también quiero lo mismo. Pero todo es en la voluntad de nuestro Señor. Por eso nuestro Señor le da la sabiduría a Santiago. ¿Para qué? Para dejarle epístola. El versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. El que es humilde. ¿Por qué? Hay veces que no tenemos, el pobre pues no tiene lo que tiene el rico. El que es humilde en Cristo, dele gracias a Dios por lo que Cristo le ha dado. Gloríese en que no tendrás un carro, pero tienes para pagar el pasaje. No tendrás caviar, lo que comen los ricos, pero tienes para comer. No te has quedado sin comer, aunque sea como se dice, frijoles, pero has comido. Y debes de darle gracias a Dios, porque hay gente que quizás no tiene eso. Por eso dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese.
Dele gracias a Dios. Exalte al Señor. ¿Por qué? Porque todavía tiene alimento. El versículo 10 dice: el que es rico en su humillación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El rico en su humillación. Cuando el rico es humillado, en lugar de decir, bueno, ¿por qué me pasa a mí esto si yo tengo el carro? Tengas lo que tengas, todo se va a quedar. Gloríate de que Dios se fijó en ti. ¿Para qué? Para que no se pierda tu alma. Por eso el Señor dice que, porque Él pasará como la flor de la hierba. La flor, por muy hermosa que esté, se marchita y muere. Y así somos los seres humanos. El que es pobre en el Señor lo va a bendecir y le va a dar una morada celestial. Pero el que no quiere, por alguna razón, el que no quiere acercarse a Cristo, se va a perder. Dice el versículo 11: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y la flor se cae, y perecerá su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y aquí es más categórico. Cuando el sol sale y se queme la flor, así haya sido la más hermosa, la más cara, no tiene, ya se echa a perder y se tiene que quemar, punto. Así somos los seres humanos. Cuando Dios determine tu tiempo, si estás con Él, vivirás con Él. Pero si no estás con Él, hay una consecuencia. ¿Qué nos dice Dios, hermana, hermano? Recapitulemos. ¿Qué es lo que estás pasando ahorita en tu vida? ¿Qué es lo que está pasando en tu entorno? ¿Y cómo lo estás enfrentando? Hay mucha pérdida de trabajo. Hay mucha. Hay mucho enfermito en los hospitales. Hay mucho problema. Hay mucha envidia en las iglesias. Hay muchos pastores que están vendiendo el evangelio. ¿Qué nos dice Dios a ti y a mí? La sabiduría que viene de Dios, ¿qué te dice? Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. ¿Estás en prueba ahorita? ¿Te traicionó quien menos lo pensabas? ¿Salió un enemigo de la obscuridad que no te imaginabas? Pero dice Santiago, ten sumo gozo. Entonces, ¿qué debo de ver yo? Que esa prueba a mí, Dios está permitiendo que yo pase esto. ¿Para qué? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de fe produce paciencia. Si estás pasando por una situación difícil, dice Santiago, ten gozo, porque fuiste hallado digno para representar el cuerpo de Cristo ante la adversidad. Dice que, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que te falte cosa alguna. Perfecto y cabal para que no te falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir nuestro Señor con esto? Que quiere que tú, que yo, seamos perfectos, cabales, que no nos falte nada de cosa alguna, porque Dios, lo que tú necesitas, Él te lo provee en cuestiones de alimentación, y en sabiduría Él también te la provee. Así que de una o de otra manera, si estás en la cobertura de Cristo, no va a pasar nada. Porque en el versículo 5 dice, ¿te falta sabiduría? Pídela. ¿Te falta sabiduría para entender lo que estás pasando? Pídelo. ¿Te falta sabiduría porque vas a presentar algún examen de cualquier tipo y eres de los hijos de Dios? Pídelo. Pídelo, porque aquí la Biblia me dice que el que le falte sabiduría, que la pida, que Dios le va a dar abundantemente. Si tú todo el tiempo estás de la mano de Dios, cuando estés presentando algún examen de cualquier tipo, Dios también te permite la sabiduría. El versículo 6 dice, lo básico, pero pida con fe. Si tu hermano no has recibido lo que has pedido, analízate si lo has pedido con fe y si caminas en el Señor. Si tú no estás con el Señor y solo quieres porque ahora te conviene, dice, pero pida con fe
no dudando en nada. Dice, ¿por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios quiere que te mantengas fiel y en fe. Que no dudes, porque Él tiene el poder para obrar en lo que tú le estás pidiendo. No dudes que Él sabe la situación de tu hijo, de tu hija, que Él sabe tu situación. No dudes que nuestro Señor tiene el poder. Resucitó a Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Y mucha gente podemos dar testimonio de que estamos vivos gracias a su amor, su bondad y su justicia. ¿Por qué? Porque creemos en Él. Y porque nos hemos mantenido en Él orando, creyendo que Él es el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque sin Él no somos nada. Dice, no piense que quien tal cosa haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, que no piense el hombre de doble ánimo, el hombre que no pide sabiduría a Dios, el hombre no piense que si duda va a tener algo. No. Y qué hermoso que nuestro Señor nos diga esto. Si tú me pides algo, dice el Señor, pídemelo con fe. Que creas que Él tiene el poder para enviar la bendición que tú estás pidiendo. Tiene el poder, sí, pero tienes que pedirlo con fe. ¿Qué problema estás pasando? Analízatelo. ¿Te has alejado de... ¿Te abandonaron por ser de Cristo? Dale gloria a Dios. Porque sencillamente Cristo, nuestro Señor, por algo lo permitió. Para crecimiento, para que te acerques más a Él, porque esa persona estaba contigo pero no te edificaba en nada. Dice, pide con fe, creyendo. Estás en problemas en este momento. Dale gracias a Dios. Dice también, el que es humilde de condición, gloríese. Eres humilde, dale gracias a Dios por lo poco, lo mucho que ha puesto en tu vida. No tienes un carro, pero tienes para tu pasaje. No tienes para pagar un médico particular, pero cuando has ido a los servicios del sector salud, hay bendición porque se te apoya. ¿Qué nos dice el Señor? Gloríese. Dale gracias a Dios con lo que tienes, que aunque es poco, te ha suplido. Y al rico, ¿qué le dice? El que es rico en su humillación. La Biblia del lenguaje actual dice que el que es rico cuando es humillado, dele gracias a Dios porque Dios no quiere que se pierda su alma. Dios le está enviando la oportunidad de reconciliarse con Él y de dejar de ver lo material como algo a que aferrarse. No, hay que aferrarse, pero a Cristo. Gloríese en su exaltación, dice nuestro Señor. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se marchita y perece su hermosura. Dice también, así también se marchita el rico con todas sus empresas. ¿Qué dice nuestro Señor? Cuando el rico le toque, se va a dar cuenta de una cosa, que todo el dinero, sus empresas, sus carros, sus terrenos, se van a quedar. Y él se va a ir. Y lo que él tiene, ¿de quién será? Dios nos invita, hermana y hermano, el día de hoy, a que lo reconozcas, a que te reconcilies. Y si estás atravesando por una situación difícil, que te gloríes, que des gracias a Dios en lugar de estar renegando. Que des gracias a Dios porque te está permitiendo a ti y a mí mantenernos fieles. Hermano, hermana, la paz sea contigo. Te invito a orar en esta hermosa tarde. Amado Señor Jehová de los ejércitos, gracias por tu amor, tu bondad. Amado, sabemos que eres fiel, justo. Gracias te damos por todo lo que pones en nuestra mesa, Señor, por los problemas, por las situaciones, Señor. Porque sabemos, Señor, que un día te veremos cara a cara, Señor, como tú eres, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles, amorosos, Señor, a no dudar, a agradecer, Señor, todo lo que estemos pasando, Señor. Porque tú eres fiel, Señor, tú eres justo y tú eres verdadero. Padre, te pedimos, Señor, que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Seguimos a Dios, no seguimos al hombre. Lo que pasemos por tu nombre, Señor, lo ponemos en tus manos. Te doy las gracias, Padre, por la vida, la salud, también de todos aquellos, Señor, que tú sabes, Señor,
que lo hago para glorificar y exaltar tu nombre, Señor, que tu mano poderosa esté ahí, Señor, con ellos. Abre camino, amoroso Señor, para que llegue la bendición que estamos esperando, Señor. Te pedimos por esta jovencita que está entubada, Señor, que la van a operar, que tú seas obrando en su vida, Señor. Te pido por todos los ancianitos, Señor, que los bendigas, que los guardes, Señor. Y te pido, Señor, por mí, que cuando abra mi boca, Señor, me sea dada palabra fiel, palabra verdadera. Te doy gracias, Señor, a través de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios los bendiga, los guarde y los cuide. Muchas bendiciones.